Monet Monkey, un espacio para la comunicación creativa con músicos y artistas. Acompáñanos a construir puentes a través de las palabras, descifrando los colores de una nueva realidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Monet Monkey. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro segundo invitado en este segundo programa en Monet Monkey. Y el día de hoy, pues, nuestro invitado es una persona muy importante en la región de Baja California, de Tijuana, muy importante para aquí algunos del equipo de Monet Monkey. Entonces, bueno, tenemos el día de hoy a Mario Montenegro. Mario Montenegro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, pues primero muchas gracias y felicidades. Gracias por invitarme a esta plática, a esta charla y pues felicidades por su proyecto. Realmente les deseo mucho éxito. Para mí es un gusto participar con ustedes. Los conozco desde hace tiempo como alumnos, como muchachos interesados en la música, en la cultura, en el trabajo y el desarrollo artístico. Entonces, encantado de compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Sí. No, y para nosotros encantados de tenerte aquí, de que estés con nosotros, como decía nuestro padrino, ¿no? Es así. No, pues qué padre, encantadísimo. Así nombramos a esos tres primeros invitados, nuestros padrinos y madrinas del podcast, ¿no? No, padrísimo. Y pues la intención, ahorita platicamos un poquito antes de iniciar, ¿no? De que de este formato y de este programa es dar a conocer al artista, ¿no? En este caso, pues a tu persona, ¿no? A los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, dar a conocer un poquito de la vida artística, de los procesos creativos, de qué se está haciendo también en Tijuana. Creo que es algo muy importante. Para nosotros en esta primera etapa en Monet Monkey queremos llevar a conocer un poco a otras regiones, Sí. qué es lo que se está haciendo aquí en Tijuana, y en tu caso pues tenemos un área muy específica, ¿no? De creación artística, Sí. que en su momento a lo mejor para algunos puede ser como un poco lejana, como un poco seria, un poco formal, el cual es la ópera. ¿Qué nos puedes platicar un poquito acerca de la ópera? Sí, Josué. Bueno, yo empecé a trabajar en la difusión de la ópera desde hace muchos años. Tengo alrededor de 30 años dedicándome a la difusión en diferentes formatos, aspectos y desde diferentes también aproximaciones, tanto en el sentido propiamente de divulgación, de dar a conocer, de facilitar, como ya en un sentido un poquito de más rigor en la academia, en el trabajo con profesionales de esta forma de espectáculo. Y, y también en diferentes medios. Yo empecé precisamente haciendo radio hace poco más de 30 años, que un buen día dije, voy a ir a la estación de radio en Durango, porque yo soy originario de Durango. Ya no vivía en Durango, yo vivía en Torreón, que es donde yo estaba estudiando. Yo hice una licenciatura en Derecho. Entonces yo estaba estudiando en Torreón, iba algunos fines de semana a Durango, a casa de mis papás. Y a mí me gustaba mucho Radio Universidad, porque en esa época, hace 30 años, no había muchas opciones en radio para tener como el disfrute del interés por la música clásica o por temas de carácter cultural, y Radio Universidad tenía pues ese perfil. Entonces fui, les toqué y les dije que si no les gustaría que hiciéramos un programa dedicado a la difusión de la ópera. Entonces pues me dijeron que sí. Y un señor muy agradable, Jaime Acevedo, dijo, bueno, yo me pongo a trabajar con este muchacho. Y empezamos así como estamos tú y yo platicando ahorita, Josué, él y yo conversando. Entonces él me daba más o menos algunos lineamientos con la experiencia que tenía, y yo empezaba a platicar sobre los compositores, las obras, y poníamos ejemplos, ¿verdad? Para que la gente escuchara de qué se trataba todo esto que estábamos hablando. Y duramos así un par de años haciendo esta serie. Luego hicimos otra que también duró otro par de años. Después de eso empecé a interesarme a trabajar más en el sentido ya de la academia. Y cuando llegué yo aquí a Tijuana hace 20 años, yo tengo un amigo muy querido que es Ignacio Clapés, cantante y maestro muy querido aquí
en la región. Y en México, ¿no? En Muy México, sí, reconocido. una personalidad del mundo de la ópera y también una referencia como maestro. Y en esa amistad personal que yo tengo con él desde hace muchos años, pues lo visité aquí en Tijuana y él me dijo, Mario, ¿por qué no te integras trabajando en el conservatorio, en algún formato que tú puedas apoyar a los estudiantes de canto y a la gente que tiene interés en la ópera? Dice, porque se me hace que falta cubrir como ese rubro de trabajar sobre la historia, sobre el repertorio, de conocer las procedencias, los contextos de todo esto que los muchachos quieren hacer. Y así fue como yo empecé a trabajar con alumnos en el conservatorio y luego ya después en otros proyectos que han venido caminando a lo largo de este tiempo. Josué, yo nunca pensé que me iba a dedicar de alguna manera a trabajar en esto de la ópera, porque para mí siempre fue como un gusto personal, una forma de disfrute y de compartir, pero nunca pensé que se fuera a convertir en algo, pues digamos, de carácter ya más profesional, porque aparte de las clases y el trabajo académico, pues también produzco, también llevo la dirección artística de un ensamble vocal, que es el ensamble vocal del Centro Cultural Tijuana. Desde hace ya muchos años trabajo con cantantes en el diseño de repertorio y también trabajo en montaje de algunas obras. Entonces, empecé a trabajar por el lado de la divulgación de la academia y ahora también en la parte escénica. Fe nomás. En todo, ¿no? Y es que, bueno, creo que en ese momento en el que llegas a Tijuana no había esta parte, ¿no? De la gestión. No, estábamos empezando, José. De hecho, el año que yo llegué también fue la primer función oficial, por decirlo de esta manera, de Ópera de Tijuana. Ópera de Tijuana había empezado, creo, como Amigos de la Ópera, o no recuerdo cuál sería el nombre con el que ellos empezaron a trabajar en su interés por la ópera, pero luego cuando se convierten en Ópera de Tijuana coincide precisamente con mi llegada aquí a Tijuana. Entonces, de una o de otra manera, también yo siempre he estado muy cerca de la Ópera de Tijuana, de las personas que lo representan y que lo integran y de sus proyectos y sus actividades de la ópera en la calle, que es probablemente el proyecto pues de mayor impacto de Ópera de Tijuana, pues siempre he estado yo ahí integrado de alguna manera, produciendo algo, dirigiendo algo. Me acerqué con ellos a partir también del maestro Ignacio Clapés y ahí continúo. Ok. No, imagino que en ese proceso, ¿no? De montar la primera ópera y todo va generando necesidades, ¿no? Una de esas son las necesidades académicas que ahorita mencionabas, por ejemplo, de la formación de cantantes, desde esa parte de la apreciación y de la historia. Sí. Creo que es un área bastante importante, al menos cuando uno se va acercando, lo digo como estudiante de canto en su momento, sí. Cuando te acercas al mundo del canto, si de pronto no conoces, ¿no? A qué te estás metiendo, ¿no? Te metes claro. en un camino que desconoces totalmente. Así es, José. Y estas materias, ¿no? Cuando llevamos, me acuerdo contigo, la materia de historia del arte, ajá. Realmente era muy interesante y cambia mucho la perspectiva que uno tiene de esta música. Claro, y también para mí ha sido muy importante y digamos como fundamental en mi trabajo, como romper las distancias que la gente en un principio pueda tener con este sistema de la ópera. Si yo me he dedicado en todos estos años a trabajar con la ópera, no es nada más porque me guste, o sea, hay muchas cosas que a uno le pueden gustar, pero eso no necesariamente las valida para que uno trate de estar trabajando en ello. O no de la manera como yo lo he intentado a través de la difusión, sino porque yo realmente creo que la ópera como forma esencial del desarrollo cultural, de lo que significa el arte, nos define en gran medida lo que somos como humanos. En ese sentido, para mí es importante la ópera, porque es una de las manifestaciones de mayor arriesgue que ha existido en la historia del teatro y en la historia de la música, que además tiene búsquedas muy profundas, que es la de explorar las pasiones, los sentimientos y exponerla de una manera monumental que difícilmente se podría obtener en otro formato, por darle
este nombre en este momento. Entonces la ópera maneja emociones, maneja sentimientos, maneja posiciones de lo que significa lo humano, y en ese sentido yo creo que es una forma de aportar muchas cosas para nosotros hoy en día y siempre, porque nosotros como humanos seguimos siendo los mismos que hace 400 y pico de años que empieza a producirse la ópera, a través de esta búsqueda por encontrar la definición de lo que significa ser humano en el sentido de lo emocional, de lo pasional. Y de todo eso ponerlo en escena. Y ponerlo en escena para también tener un aprendizaje, porque la ópera, como está muy vinculada con la tragedia griega, siempre busca, a través de lo que se está representando, exponer lo que somos nosotros como cultura y vernos en un espejo reflejado en lo que ocurre, y a través de ello obtener una experiencia no nada más artística, sino también una experiencia de carácter ético. Estas son las razones por las que a mí la ópera me ha interesado. No nada más porque a mí me guste y me parezca muy suave, ¿verdad? Como dice mi mamá, ya estás oyendo otra vez a esos gritones. Bueno, pues sí, pero no son nomás los gritones por los que yo escucho las obras, sino las emociones, ¿no? Sino por lo que está detrás de los gritos, ¿verdad? Sí. Y es curioso, ¿no? Que ciertamente se genera a veces como esta parte de desconexión de todo, porque es algo muy complejo, ¿no? Ajá. Obras de esa magnitud, con orquesta, con Sí. actuación en vivo, con escenografía, y actualmente como se hacen las obras en Met de Nueva York, en Europa, pues son grandísimas, o sea, Sí. obras extremas, podríamos decirlo de alguna manera. Ándale. Y fíjate, José, que esto es algo que bien que tocas este asunto, porque ¿dónde están las obras, verdad? Si nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a pensar, La Traviata de Giuseppe Verdi, una obra muy conocida. ¿Dónde existe la Traviata? ¿En qué lugar está, verdad? Porque si nosotros queremos referirnos a una pintura, a una escultura, a un edificio, bueno, sabemos en dónde está, ¿verdad? Podemos encontrar un referente, El museo, ¿no? El Louvre. Podemos ir al sitio y visitar la obra original, ¿verdad? Sí. Así como está, que nos puede gustar o no. Pero ¿dónde viven las óperas, verdad? ¿Cuál es el lugar en donde están ellas? Como parte de lo que significan las artes de interpretación, ¿verdad? Que se recuperan. Estas obras tienen la posibilidad de ser lo que nosotros queramos hacer de ellas. Entonces podemos tener a una Traviata a partir del trabajo que está en la partitura y que se tiene que interpretar. Podemos tener una Traviata que sea completamente austera, medida, mesurada, incluso obligada por las posibilidades nuestras a hacer una obra prácticamente desnuda en lo escénico. Y sin embargo, puede ser, y es la Traviata de Giuseppe Verdi. Y luego podemos tener una puesta en escena de un gran teatro con grandes recursos, con todo lujo, que también es la Traviata. Entonces podemos tener extremos, ¿verdad? Y sin embargo, estamos frente a la misma obra, lo que significa que esto es un sistema de producción artística sumamente flexible. Y esto nos permite hacer muchas cosas y nos abre muchas posibilidades. Sí, y creo que se presta también a la cercanía. Ahorita quería mencionar un poco sobre cómo toda esta complejidad de la ópera de pronto puede parecerle para algunas personas lejano, ¿no? Es decir, Claro. que es lo que pasó en su momento en nuestra región, de que pues la ópera se tenía la idea, o a lo mejor todavía en algunos sectores, ¿no? De que es para algunas personas, para las personas estudiadas, las que sí saben, ¿no? Ajá. O la gente que tiene el vestido para ponerse, ¿verdad? Para sí. la función. Pero mencionabas en una charla TEDx de hace tiempo que tuvieron con Ópera Ambulante, Ajá. de cómo era importante tener esta cercanía, ¿no? Con el público. Sí, sí, claro. Y en su momento fue con Ópera Ambulante, lo cual implicaba el que moverse, precisamente ¿no? era eso, ¿verdad? Porque es un proyecto que nace con la intención de llevar una probadita, ¿verdad? Un acercamiento a la ópera a los lugares no convencionales y demostrar de esta manera que en todas partes se puede disfrutar de la obra, de la ópera, y que no estamos circunscritos ni siquiera por el espacio, ¿no? Pero volviendo un poquito a esta idea que es muy, muy importante,
sobre si la ópera es elitista, sobre si solamente algunos pueden o deben acercarse a ella. Eh, yo creo que si pensamos en el arte en general, bueno, pues siempre ha sido elitista en el sentido de la producción. Las clases económicas que han tenido los recursos a lo largo de la historia son las que han hecho el arte en general. Hasta hace muy poco tiempo que el sistema del arte se rompe y permite que prácticamente cualquier persona pueda convertirse en un artista o en parte de este sistema. Pero la historia no ha sido así. A lo largo del devenir del hombre, solamente las clases privilegiadas podían realizar estas grandes obras. O sea, la arquitectura que tenemos del siglo XVI, del siglo XVII, del XVIII hasta el XIX, bueno, nos demuestra eso. Las pinturas, ¿dónde están? Las grandes obras de arte, ¿quién las mandó a hacer? ¿Y por qué? Y los artistas, ¿qué lugar ocupaban en la sociedad, verdad? Pues finalmente eran artesanos, productores de una clase dominante que les pagaba. La ópera no dista mucho de ese lugar como forma de producción artística. Por supuesto que nace de una élite, como nace todo lo que había en esa época. Imagínate, Josué, los únicos que podían producir eran aquellos que tenían los recursos para hacerlo. El 90% de la gente del pueblo, ignorante, sin recursos y desvalida, que pues a lo más que podía aspirar era resolver el día y lo cotidiano, ¿cómo iban a andar haciendo ellos estas obras? O sea, en ese sentido, pues sí podemos hablar de un elitismo. Sin embargo, lo más importante es que esto ya no es así y no tiene por qué continuar así. Estamos en un momento en la historia formidable donde prácticamente cualquier persona puede tener la posibilidad del disfrute de lo mejor que se ha producido en la humanidad. Entonces, si estas grandes obras han tenido la aspiración de ser monumentales y de alimentarse de lo mejor del momento, de la cultura, que las ha originado, qué maravilla que nosotros podamos acceder a ellas, que tengamos esa posibilidad que nadie, bueno, muy poca gente pudo haber tenido antes de este siglo que estamos viviendo. Eso es una maravilla, sí, que ahora está a la distancia de un clic, ¿no? Del celular, pues poder... Por ejemplo, ¿verdad? Y que en los lugares en donde se produce ópera, aquí en Tijuana desafortunadamente no producimos mucha ópera, pero en eso estamos. En los lugares donde se produce más ópera, prácticamente cualquier persona puede ir al teatro, puede disfrutarla y puede formar parte de lo que es esta experiencia. Esto es una cosa muy nueva que antes no existía, entonces no hay que tener miedo ni pensar con una mente del siglo XIX o del siglo XVIII. Sí, totalmente. Estamos en el siglo XXI. Nosotros todos podemos aspirar a lo mejor del arte. La ópera forma parte de lo mejor. ¿Por qué no voy a poder aspirar a disfrutarla? Sí. Y sí, totalmente. Yo creo que estos proyectos de el que hicieron en su momento Ópera Ambulante y Ópera en la Calle vienen a romper, ¿no? De una manera pues, sí, disruptiva de lo que se venía haciendo antes, ¿no? O lo que se pensaba hacer. Ajá, ¿verdad? Y ahora sí, literalmente presentar la ópera ahí en la calle, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo que ocurrió en la calle, que bueno, que sigue ocurriendo cada año, afortunadamente, para mí ha sido algo que me dejó muy, muy sorprendido, porque ha sido un festival que ha sido adoptado por el pueblo realmente aquí en Tijuana. Entonces, creo que estas cosas pueden pasar aquí en Tijuana, porque somos una sociedad muy abierta, porque la gente de la frontera, los tijuanenses y toda esta comunidad que rebasa Tijuana, que se va a Mexicali, Ensenada, toda esta comunidad donde nosotros vivimos, es gente que tiene una mentalidad abierta, es gente que puede disponerse a disfrutar y experimentar diferentes cosas. Probablemente por eso el Festival de la Ópera en la Calle tuvo mucho éxito aquí en Tijuana, porque la gente lo empezó a ver como algo que les gustó y luego como algo que forma parte de la actividad cultural de la ciudad. De la aquí identidad, en Tijuana hay tantas cosas, o sea, es una maravilla. Aquí podemos encontrar desde el Tijuana profundo, que es formidable y que es impactante, en donde hay cosas que uno ni se imagina, hasta la ópera en la calle, que tampoco uno se lo imagina, ¿verdad? Sí. Porque estamos viendo a buenos cantantes nuestros, locales, y otros invitados que vienen hasta de San Diego y tal,
mientras nos comemos unos tacos muy a gusto. De ribeye. De ribeye, también de la cocina que hay aquí en Baja California, que también tiene sus propias características y méritos, y una cerveza artesanal, ¿qué te parece? O sea, un vino de la región. Caramba, o sea, qué buen momento para vivir. Sí, totalmente, ¿no? Yo recuerdo que de mi cercanía con la música fue principalmente pues por ópera en la calle, ¿no? De vivir ese ambiente, ¿no? De estar literalmente en la calle y decir, pues también te puedes divertir escuchando esto y viendo esto. Y es y es algo que solo se da en Tijuana. Y por ejemplo, ahorita hablabas acerca de cómo aquí se permite eso, ¿no? De cierta manera, y creo que es por hasta cierto punto como el espíritu migrante, ¿no? También, que la mayoría también migramos de arte en arte, ¿verdad? Ajá, totalmente. O sea, el mismo público que se puede ir a ver ópera explícita va a estar al día siguiente a lo mejor consumiendo un grupo de rock o consumiendo jazz. Sí, claro. Esto es fantástico. Y ahorita que mencionas ópera explícita, yo creo que es momento también de hablar de estas cosas. En mi trabajo, en mi interés por divulgar, por difundir y compartir la ópera, bueno, pues estábamos platicando que ingreso como académico, trabajo con cantantes, diseño programas, trabajo en producción, trabajo en dirección artística, pero también tenemos este proyecto que es ópera explícita, que a mí me parece probablemente una de las aportaciones más bonitas que yo he hecho aquí a nuestra comunidad, y lo digo sin ningún afán ni de falsas modestias ni de enorgullecimiento vano. O sea, creo realmente que sí es una aportación y me siento muy contento y muy orgulloso, porque además no es un proyecto nada más mío, es un proyecto que yo he desarrollado porque he tenido el apoyo del Centro Cultural Tijuana y también de los cantantes, de los artistas que han estado en esto. Y la ópera explícita es un proyecto que yo hice con la intención de explicar la ópera a través de ejemplos integrados en vivo. Entonces, pues tú lo sabes bien, José, porque hasta nos has acompañado en varias de estas actividades. Empezamos este proyecto que hemos querido llevar año con año, en donde empezamos por el principio, siglo XVII, hablar un poco de las primeras obras, los primeros compositores, los temas, los intereses, y luego los cantantes cantando alguna selección que represente todo eso de lo que estuvimos hablando. Y luego de ahí nos pasamos al mundo de la ópera seria, ya en el barroco, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, y luego avanzar hacia el clasicismo. Y bueno, hemos intentado llevar esta experiencia del desarrollo cronológico de las obras a través de la explicación y también de la interpretación de los artistas. Esto yo creo que es un proyecto muy bonito, que ha gustado mucho, que ha tenido mucho éxito, y probablemente ha tenido mucho éxito precisamente porque estamos aquí, ¿verdad? Yo espero que podamos replicar este proyecto en otros lugares, pero Tijuana lo ha aceptado, lo ha adoptado, y estoy muy contento. No, y ha tenido éxito porque estás tú también. Creo que la narrativa es que para los que nos están escuchando o viendo, ¿no? De pronto quiero como describirles un poquito cómo funciona esto, ¿no? De ópera explícita, ¿no? El nombre de entrada se me hace genial, ¿no? Dices, pues que voy a ir a ver, ¿no? ¿Qué tan explícita va a ser? Muy explícita. Entonces, la dinámica les platico un poco, ¿no? Es, yo viéndolo desde las clases, me acuerdo hace tiempo en un diplomado del Secut donde me inscribí y ya estabas dando una clase de historia de la ópera precisamente, desde la parte de la apreciación. Como es hasta cierto punto la misma dinámica de la clase, pero ahora sí con cantantes. Con cantantes. Entonces, en vivo. De pronto la dinámica de la clase era, Mario nos ponía nos explicaba de una manera muy agradable, muy coloquial. De pronto sentía uno que le estaban narrando la telenovela, pero con Orfeo y Eurídice, ¿no? Ajá. Entonces, de pronto se siente de esa manera tan ligero que agrada. Y ahora, cuando ya se transporta al modelo de ópera explícita, que es con cantantes en vivo, ya entiendes más a profundidad qué es música, pues, diferente, al fin de cuentas, y que pues puede gustar mucho, ¿no? Y te atrapa, te enamora. Y todos salimos ganando, porque
el público tiene la experiencia de ver a los cantantes en vivo interpretando el repertorio, que a veces no es muy conocido dependiendo de cuáles sean los temas que estamos tratando en las sesiones. También tienen la oportunidad de escuchar las explicaciones que yo hago sobre información. La información siempre nos ayuda a entender y a valorar las cosas. Entonces yo procuro explicar un poco sobre la época, el periodo, los compositores, las obras, todo lo que tiene que ver para el disfrute más eficiente. Y también salen ganando los artistas porque estudian un repertorio, se enfrentan a la interpretación de obras que no necesariamente son muy comunes dependiendo del tema que estemos tratando. Y esto también es formativo. Entonces, es una experiencia formativa en varios niveles. Formativa para los artistas, formativa para el público, formativa para la institución que nos ampara, que nos permite estar ahí con ellos, y también para mí, porque todas estas experiencias a mí me permiten, en principio, tener la ilusión de seguir continuando con este proyecto, que de alguna manera es un proyecto de vida, que es la difusión de la ópera. Y, y en segundo lugar, me afianza también dentro de la comunidad y me ha permitido pues ser un poco conocido aquí en la ciudad, y esto pues me ha abierto algunas puertas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer próximamente, que es el Mesías de Händel, ahora en español, que para cuando salga al aire este programa ya se presentó. Y esta es una experiencia fantástica, Josué. Es algo que estoy muy contento. Me invitaron del Bach Collegium San Diego, que es un ensamble barroco especializados en la música del siglo XVII y del siglo XVIII, para hacer la adaptación en español, el libreto para ser cantado del Mesías de Händel. Entonces, esta es la primera versión que existe completa en español de esta obra, y yo pude hacer el libreto. Y Javier Carrillo, un maestro que tú conoces y que yo respeto y quiero mucho, me apoyó en la transcripción musical. Entonces, este es un proyecto fantástico que estamos por estrenar, que cuando este programa salga al aire podremos después platicar cómo nos fue. Sí, no, estoy seguro que les va a ir bastante bien. Y es algo pues totalmente nuevo, ¿no? Como comentas, no había otra versión completa del Mesías, o sea, lo van a representar completo. Sí. En español. Completito. El Mesías es una obra que, bueno, desde que se estrena en 1742 hasta la fecha, ha permanecido vigente. Es una obra que, a pesar de que nace bajo ciertas características y un movimiento muy específico en Inglaterra y, bueno, de Händel y todo esto, ha sido como una pieza emblemática que han adoptado, que se ha adoptado en toda la cultura occidental, y que ha llegado en toda Europa y por supuesto con nosotros en América, y que se ha convertido en una pieza, pues sí, monumental, emblemática de lo que significa la música de todos los tiempos, la música y la gran aspiración de la emoción y de la cultura. Y ya ves que es hasta muy característico que se representa casi siempre para diciembre o fiestas relacionadas con el sentido religioso, porque es una obra que está basada en textos bíblicos. Y ha sido representada desde el principio, continuada hasta ahorita, y se han hecho muchas adaptaciones y muchas versiones en muchos idiomas. Mozart incluso hizo una de las primeras versiones en alemán. Entonces, tenemos versiones en alemán, en italiano, en francés. Era como notable la ausencia de una versión completa, integral, en español. Y nosotros la hicimos completita, hasta con las arias alternativas, las que nunca se cantan. También esas están. No, pues entonces será un gusto escucharlos. ¿Dónde sería Bueno, pues esto va a ser el 18 y el 19 de marzo, van a ser en 2 lugares en San Diego, y el 20 va a ser en el Secut, en el Teatro del Secut, que va a estar abierto a todo público. Ya el comercial pues ya no va a servir, porque cuando estemos al aire este evento ya pasó. Pero espero que podamos repetirlo. Sin embargo, es importante hablar de ello porque, aunque sea un evento ya pasado y ocurrido, nos deja muy en claro la importancia que está cobrando la música, este tipo de música en nuestra región, a tal punto que estamos haciendo colaboraciones con nuestros vecinos, ¿verdad? Este trabajo del Mesías no nada más es importante en el sentido artístico, también es altamente importante en el sentido cultural y social. Tenemos un puente de comunicación entre
la comunidad de músicos barrocos de San Diego y nosotros aquí en Tijuana. Esto es algo fantástico que hay que celebrar. El hecho de que venga un ensamble especializado en música barroca de San Diego a representar aquí en Tijuana sin ningún costo una obra que ellos mandaron a hacer en español para regalar a la comunidad de habla hispana, habla mucho del interés que ellos tienen en lo que hacemos aquí en Tijuana, y esto es algo para celebrar. Sí, creo que va a posicionar a Tijuana y a la música local pues en un muy buen lugar, ¿no? Por parte de, pues como dices, el colectivo, ¿no? Que venga aquí a Tijuana y lo haga de esta manera, pues habla muy bien de ellos y de su compromiso. Sí. Creo que pues también la oportunidad de hacerlo en la frontera, ¿no? Tijuana, San Diego, lo que antes le llamaban, ¿no? La tercer nación, ¿no? En ese momento se llama así, pues de cierta manera se vive, ¿no? Hablar en un momento en español, que creo que lo comentaban en la entrevista que hicieron, ¿no? Que sí. Tienen una entrevista acerca del Mesías con el maestro Rubén Valenzuela, Rubén Valenzuela, donde una parte es en español y otra parte es en inglés, y precisamente comentan esto, es que esa es la realidad de Tijuana, San Diego, ¿no? Sí, fíjate que esto es muy bonito. Rubén Valenzuela, que es el director musical y artístico del ensamble del Bach Collegium, él me dijo, Mario, es que siento que este es el lugar para hacer esta adaptación. Este lugar geográfico y esta situación cultural que nosotros vivimos es la adecuada para que esto ocurra. Que una obra que fue compuesta en inglés se pueda representar en español, tratando en todo lo posible, por supuesto, de respetar el sentido espiritual y original de la obra y, por supuesto, la música compuesta por gente. Este es el lugar, la frontera. Es un lugar en donde se permean muchas cosas, en donde pasan situaciones de Tijuana, San Diego y de San Diego aquí que, por supuesto, nada más aquí vivimos y entendemos. Y yo creo que son motivos de celebración, Josué. Entonces, agradezco mucho que me hayas invitado a seguir apadrinando este proyecto de ustedes, porque tuve la oportunidad de comentarte sobre esto del Mesías, sobre la importancia que hay entre la comunicación y los puentes que se construyen entre Tijuana y San Diego a través de la música y del arte, sobre mi trabajo que pues yo con mucho cariño realizo aquí en Tijuana, la difusión de la ópera, todas estas cosas que nos gustan y disfrutamos, Josué. Ok, no, pues gracias igual por estar aquí. Pero antes me gustaría como, para ir cerrando esta conversación, claro. una pregunta acerca de la vocación, ¿no? En este caso de la música. Porque al tener una carrera como abogado, ¿no? Al iniciar pues este proceso de formación que uno puede decir está muy distante de la creación artística. ¿Qué es lo que te llevó precisamente a dedicarte a la música, a la creación de proyectos artísticos musicales? ¿Por qué la música? Sí, bueno, yo tengo 52 años y además nací en un pueblo en donde, caramba, estábamos alejados de la civilización. Yo nací en Tepehuanes, Durango, que es una población muy al norte del estado, ahorita ya muy comunicada, y ahorita pues todos estamos comunicados a través del internet y todas esas cosas, ¿verdad? Hay buenas carreteras ya y todo. Pero cuando yo nací y vivía en mi pueblo de niño, pues estábamos muy alejados de la ciudad y vivíamos prácticamente, bueno, pues sí, un poquito apartados, era un pueblo muy pequeño y muy lejos de todo. Sin embargo, en ese pueblo ocurrían cosas, ocurría música, mucha música. Mis hermanas tomaban clases de piano, clases de canto, estudiábamos música. La música era parte muy importante en la comunidad y, por supuesto, muy relacionada con la iglesia, que son pueblos que viven mucho esa unión, esa relación que hay entre la iglesia, comunidad, sociedad, ¿verdad? En pueblos pequeños. Se hacía mucha música en la iglesia. Yo fui monaguillo toda mi vida, formaba parte de los coros, aprendí a tocar algunos instrumentos. Teníamos buenos maestros, son comunidades de gente inmigrante. Entonces teníamos a la familia, por ejemplo, de los Cesaretti, que son italianos y que todos son magníficos músicos. Se vivía mucha música en mi pueblo. Y nosotros vivíamos mucha música. Y mi hermana Alma y yo escuchábamos música clásica todo el tiempo.
Y en la casa teníamos algunos discos. Una tía de mi papá era cantante de ópera, Amelia Tesia. Entonces, bueno, pues esto llegaba de una forma muy natural, digamos, en este contexto, aunque muy apartados, pero al mismo tiempo muy disfrutando estas cosas. Cuando yo llegué a Durango, que salí de mi pueblo a estudiar la preparatoria, a mí me sorprendió que mis compañeros en los 80s, a principios de los 80s, no conocían prácticamente ni quién era Händel, ni a Mozart. Yo creo que eso lo habrían escuchado alguna vez, y bueno, ni qué decirte de Vivaldi, y para qué me pongo a hablar de otros compositores ya un poco más oscuros. Pues no los conocían, y yo había conocido todo eso en mi pueblo. Qué curioso, ¿no? En un pueblo apartado de todo. Hacíamos 8 horas en tren para llegar de mi pueblo a la ciudad de Durango, y además pues era un viaje de realmente había que planearlo, ¿no? Para ir a Durango, y si había algo que hacer, pues estaba complicado. Entonces a mí es una cosa como muy natural. Sin embargo, yo nunca me puse a estudiar música, porque a mí me toca ser de una generación en donde, si ahorita existe el no te dediques a la música porque te mueres de hambre, bueno, pues ¿qué te puedo yo decir hace 45 años? Bueno, pues no era algo que fuera posible para una persona como yo, con mi procedencia de un pueblo y en una ciudad tan convencional, después en Durango, con una familia tan tradicional y con deseos de que sus hijos salieran adelante estudiando una carrera también tradicional. Entonces, aunque la música siempre fue parte de mi vida y la ópera, pues, yo no me acuerdo un solo día en mi vida que no haya escuchado ópera, Josué, es en serio, desde que tengo uso de razón. Sin embargo, yo no me pude dedicar a estudiar formalmente esto, porque había que hacer una carrera que tuviera la formalidad que mis papás necesitaban. Entonces yo estudié Derecho y hice una especialidad en Derecho Corporativo. Después de hacer esto, me dediqué a estudiar cosas que tenían que ver un poquito más con mis intereses, que la academia siempre fue también un interés, y luego ya hice una maestría en Ciencias de la Arquitectura y hice una especialidad en Estudios de Arte y de Comunicación. Y estas cosas me permitieron jugar con la ópera de una manera que probablemente no podría haber hecho yo si me hubiera dedicado directamente a la música, porque mi formación profesional, tanto como abogado y más adelante en mis estudios de arte y de comunicación, me permitieron aproximarme a la ópera desde otra perspectiva, desde una perspectiva del análisis de los textos, del argumento, de la historia, del sentido, de las posibilidades de comunicación de la ópera como sistema comunicante. Entonces creo que todo este viaje y este tour que yo he hecho por mi vida me han conducido a este punto en donde tengo algunas herramientas musicales, porque pues la música siempre ha estado conmigo, y las herramientas que tengo, que he adquirido por otro lado en la academia, las he utilizado para hacer de mi trabajo frente a la ópera una posibilidad de abrir un panorama para la gente que tenga interés y de generar interés sobre la ópera. Ok, pues es una vida bastante interesante aquí que nos cuenta Mario Montenegro. Gracias, Mario, por estar con nosotros, por ser encantado. Nuestro padrino, y esperamos contar con tu presencia pues en futuras ocasiones. Estás cordialmente invitado para conversar después ahí sobre cómo les fue con el Mesías, y a lo mejor la posibilidad de tener un poquito de música en vivo aquí en Sigme Studio son bien recibidos. Muchísimas gracias. Felicidades por el proyecto, y pues a seguirnos viéndonos y escuchándonos. Okay, gracias.